Bueno, pues yo creo que hay una noticia buena y otra no tan buena. La buena es que esta semana va a ser mejor que la pasada y eso es fácil, porque la pasada fue de -4, -5% para S&P, para Eurostoxx, más o menos en grandes números. Y la buena es que esta semana puede ser más tranquila, yo diría que más -1%. Por ejemplo, una semana de aterrizaje que no es recuperación, sino de aterrizaje y asentamiento. Bueno, vamos a explicar un poco. La semana pasada, ¿por qué fue mala? Pues yo creo que porque los bancos centrales están llegando tarde. Están tomando medidas para contrarrestar la inflación, pero están siendo lentos, porque la inflación ya está en torno al 8-9% en las economías desarrolladas. Sin ir más lejos, esta semana que viene se va a publicar la inflación británica y va a estar en el torno al 9%, como ya está, ¿no? O sea, va a repetir y va a consolidar ahí, no va a remitir. Y esto de llegar tarde los bancos centrales lo vimos especialmente la semana pasada, que es por eso, por lo que hubo mucha erraticidad entre un día y otro, entre sobre todo jueves, miércoles, porque el mercado se cayó, como se cayó, se ampliaron los diferenciales de los bonos europeos, es decir, la prima de riesgo de determinados países periféricos se aumentó, ¿no? Y esto puso nervioso al BCE. Claro, el BCE se había reunido la semana anterior, el día 9, y no había lanzado explicaciones sobre su supuesto programa para dar estabilidad al mercado, y tuvo que hacerlo de emergencia convocando una reunión extraordinaria. Cuando la convocó y dio explicaciones, pues el mercado rebotó, pero las explicaciones no son muy convincentes y además poco concretas, y a continuación el mercado volvió a caer, ¿no? Que esto yo creo que erosiona la credibilidad de los bancos centrales, especialmente del BCE, y por eso la semana pasada esa erraticidad al final se transformó en saldos netos, yo creo que rotundamente negativos, ¿no? La Fed subió tipos más de lo que inicialmente se esperaba, aunque 48 horas antes ya se veía que iba a subir 75 puntos básicos en lugar de 50. Sí está haciendo algo mejor su trabajo, pero la sensación que permea es que los bancos centrales están llegando tarde, sobre todo el BCE, aunque también en cierta medida la Fed, ¿no? Y por eso la semana pasada, con estas sensaciones, pues el mercado no reaccionó bien, no puede reaccionar bien. Además, poco a poco todos nos vamos dando cuenta de que la inflación es un problema que es difícil de resolver ahora y que va a tener, resolverlo, consecuencias, porque habrá que subir tipos rápidamente, consecuencias sobre crecimiento y sobre rentas empresariales, sobre rentas familiares, etcétera. Y esto es lo que está afectando al mercado. Técnicamente hemos entrado en un bear market, en un mercado bajista, que esto es algo que habíamos venido advirtiendo que podría suceder. Yo creo que en estos vídeos lo hemos advertido desde febrero o marzo, y al final es lógico que vaya sucediendo, ¿no? La noticia menos buena, la buena es que esta semana va a ser algo más lateral, la menos buena es que todavía queda ajuste, ¿no? ¿Por qué va a ser más lateral esta semana? Porque tenemos macro que no va a ser agresivamente destructiva, y porque interviene Powell, tiene que dar explicaciones ante el Senado el miércoles y Congreso el jueves de lo que está haciendo la Reserva Federal y cuáles son los resultados. Y cuando un banquero central, sobre todo en la Fed, pues acude a las cámaras a explicar qué es lo que está haciendo, suele ser autocomplaciente y no suele ser autocrítico, y eso pues da un barniz de algo más de tranquilidad y serenidad al mercado, ¿no? Bueno, esta semana tenemos por el lado macro PMIs de servicios, manufactureros, compuestos, en todos los sitios, en Estados Unidos, en la eurozona, por países en la eurozona, en Reino Unido, y los retrocesos van a ser muy pequeños, lo cual no es malo. Tenemos IFO alemán, que es clima empresarial, el viernes, está en 93 puntos, va más o menos a repetir, casi a repetir, si pierde perderá muy poquito, por lo tanto tampoco es un retroceso que vaya a asustar, ¿no? Sí tenemos subida de tipos muy probablemente por parte del Banco Central de Noruega, pero es algo que está muy descontado, subirá de 0,75 a 1 y será un Banco Central más que nos recordará que el proceso de subidas de tipos está en marcha, ¿no? Y fuera de lo que es macro, el lunes es festivo en Estados Unidos, está cerrado, y el lunes habla Bullard, que es consejero de la Fed y es agresivo, es hawkish, ¿no? Lo cual tiene cierto riesgo por la tarde. Y sobre todo, como he dicho, interviene Powell en las cámaras el miércoles y el jueves, y será autocomplaciente, lo cual pues probablemente dé algo más de tranquilidad al mercado durante la semana, ¿no? Sobre todo porque, comparado con la semana pasada, pues después de una semana muy mala suele venir una semana de estabilización, ¿no? Y eso es lo bueno, ¿no? Lo que no es tan bueno es que seguimos en un mercado que es bajista, que es un bear market clásico, que además hay razones para que esto sea así, que todavía queda parte del ajuste, ¿no? De manera que yo creo que lo mejor que podría ocurrir es que el ajuste sea rápido, que suceda entre junio y julio, que ahí ya encontremos niveles en los que volver a entrar al mercado empiece a ser atractivo, vamos a irlo viendo, y de cara al último trimestre del año la situación mejore un poco, ¿no? Pero de momento vamos a observar esta semana va a ser menos mala, no saquemos muchas conclusiones y vamos a seguir esperando. Muchas gracias.